Para sumar vectores también lo podemos hacer por medio de las componentes rectangulares de ese vector. ¿Pero qué es una componente rectangular de un vector? La componente rectangular de un vector, voy a dibujar el plano cartesiano y voy a dibujar este vector. Voy a dibujar el vector A. Bien. Yo puedo sumar varios vectores utilizando las componentes rectangulares del vector. ¿Qué son las componentes rectangulares del vector? Este vector está ubicado en el plano cartesiano y forma un ángulo θ con el eje de las X. Entonces, observemos que cuando yo dibujo un vector y me dan el lado terminal, es decir, me dan las coordenadas, aquí ¿cuál sería el lado terminal? Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O sea que el lado terminal sería 3,4. Entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo. Este lado del triángulo tiene 3 unidades y este lado tiene 4 unidades. Y aquí tengo el ángulo. Encontrar las componentes rectangulares de un vector es encontrar la medida de este lado del triángulo en el eje X con respecto al ángulo θ. Y aquí entonces recordamos la definición de las funciones de seno de un ángulo y coseno de un ángulo. Voy a trabajar con el ángulo θ. Entonces, esta componente que tengo aquí, esta componente será la componente del vector A en el eje de las X. Y esta componente que tengo acá será la componente del vector A en el eje Y, con respecto a este ángulo. Yo lo puedo hacer, voy a dar la definición del seno del ángulo θ. La definición del seno de θ es igual para este triángulo al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero en este momento no conozco la hipotenusa, entonces voy a averiguar la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, entonces como es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. En este caso es igual a la raíz de 3 por 3, 9 más 4 por 4, 16, esto es igual a la raíz de 25 y entonces la hipotenusa, en este caso el resultado, el vector resultante va a ser igual, la hipotenusa de ese triángulo va a ser igual a 5 unidades. Bien, entonces venimos acá. Como sabemos que la hipotenusa tiene 5 unidades, entonces será el seno de θ es igual a 4 unidades sobre 5. 4 cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, este lado, que es la componente en X, va a ser, la componente en Y, entonces este 5 pasa a multiplicar y me queda 5 por el seno del ángulo igual a 4. ¿Quién es 4? En este caso 4 es la componente en Y. ¿Quién es 5? El vector, la magnitud del vector. La magnitud del vector. Por lo tanto, con esta fórmula podemos determinar cuál es la componente en Y. Entonces, vamos ahora con la componente. Voy a definir el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente 3 sobre 5. Entonces, ¿quién es el coseno del ángulo es igual? ¿Quién es 3? La componente en X.
¿Y quién es 5? Dijimos que es la magnitud del vector A. Y esta A entonces la pasamos a multiplicar y nos queda que el coseno del ángulo es igual a la componente en X. Escribirlo allá es lo mismo que yo lo escriba a la componente en X es igual a coseno del ángulo. La componente en Y va a ser igual a por el seno del ángulo. Y esta entonces será las fórmulas para obtener. Cuando yo tengo un vector ubicado en el plano cartesiano y tengo la componente en X y la componente en Y, me piden, es como sumar este vector con este vector. O mejor, lo ubicamos aquí. Sumar este vector componente en X y este vector componente en Y, completo el paralelogramo y obtengo el resultado de la suma, que no es otra cosa que la magnitud del vector A. La magnitud del vector A. Entonces, cuando me dan el vector, me dicen, tiene este valor, el lado terminal, encuentro la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Yo quiero saber, este vector fue el resultado de sumar ¿qué vectores? Uno en X y otro en Y. Y eso es lo que yo determino cuando encuentro las componentes rectangulares de un vector. Entonces, si tenemos en un ejercicio varios vectores, voy a dibujar el plano cartesiano y voy a dibujar un vector acá, otro vector acá, otro vector acá. De esta forma voy a poder sumar muchos vectores y podemos determinar cuál es la dirección. Entonces voy a decir que este es el vector A, el vector B y el vector C. Para hacer la suma por las componentes rectangulares del vector, entonces tengo que hallar cuál es la componente de ese vector A en X. ¿Cuál es la componente de ese vector de A en Y? La componente del vector C en Y. La componente del vector C en X. La componente del vector B en X. Y la componente del vector B en Y. De tal manera que todos esos vectores quedaron dibujados en el plano cartesiano sobre el eje X o sobre el eje Y. Después vamos a hacer ejercicios numéricos. Haré ejercicios para explicar esto. Voy a dibujar aquí el resultado de los componentes de esos vectores. Entonces, aquí yo tengo la componente del vector A en X. Entonces, la componente del vector A en X. La componente del vector A en Y. La componente del vector C en Y. Voy a dibujarlo al ladito. Vector. La componente del vector C en X. La componente del vector B en X. B en X. Y la componente del vector B en Y. Todos estos vectores quedaron dibujados con sus componentes y ahora me queda muy fácil hacer la suma, porque el vector resultante será igual al vector, los positivos le quito los negativos, entonces al vector A en X le resto dos que van en la misma dirección, que es B de X más C de X.
el vector resultante, la suma de los vectores en X. Ahora, la suma de los vectores en Y, el positivo, B de Y menos la suma de estos dos que son en sentido contrario hacia el lado negativo, entonces de A de Y más C de Y. Y entonces al final el vector resultante será el resultado de esa suma, me va a quedar una resultante, una suma de vectores en X, que es el resultado de esta, y otra suma será la raíz cuadrada, y otra suma de todo esto al cuadrado, otra suma de las componentes, la suma de los vectores en Y elevados al cuadrado, porque al final de todo esto nos va a quedar un vector en X, un vector en Y ahí podemos determinar cuál es el vector resultante. Por ahora, esta es la técnica para encontrar las componentes de los vectores rectangulares. Más adelante voy a hacer ejercicios para explicar más detalladamente lo que es la suma. Gracias y hasta la próxima.